Buenas tardes a todas y todos. Bueno, primero, no sé si se escucha bien, ¿sí? Primero agradecer la organización de la Fundación Miguel Enríquez, la oportunidad de volver sobre la historia del MIR, de sus militantes, de sus luchas y hoy día en particular sobre un momento clave, ¿no?, de la historia chilena y de la historia de los movimientos populares en América Latina, es decir, el periodo de la unidad popular. La mesa de hoy se llama El MIR, los frentes de masas, el poder popular durante la vía chilena al socialismo, 1970-1973. Y la idea, cuando hablamos con los organizadores, en el momento de armar esa mesa, era un poco volver sobre la relación entre el MIR, los frentes de masas y lo que fue la gran ola del movimiento popular de estos años y de la vía chilena al socialismo. Un momento clave no solamente para el MIR, pero para toda la izquierda chilena y para el pueblo chileno. Primero, insistir en un hecho, bueno, que parece evidente, pero para nosotros esa reflexión histórica no es solamente rescatar la memoria de los militantes, la memoria de una organización revolucionaria como el MIR, pero también pensar una memoria cargada de presente y de futuro. No es una memoria así congelada en el pasado, pensamos que hay un debate ahí importante, estratégico, para la reorganización de la izquierda en Chile hoy, dentro del capitalismo neoliberal. Por supuesto, un atentado. Por supuesto, para nosotros es fundamental rescatar la memoria, y aquí tenemos tres panelistas, historiadores, que en su trabajo cotidiano han hecho un trabajo de historia oral que es central para reconstruir esa memoria, es decir, volver a ser los actores, volver a ser los militantes y valorar la importancia de esa militancia y de esa memoria popular. Tenemos tres invitados. Renzo Enríquez, aquí, un joven historiador que trabaja en Maipú, que tiene un trabajo muy profundo en Maipú, que ha publicado hace poco un libro que se llama El poder del campo, con Londres 38. También Cristóbal Vice, también historiador, coordinador de proyectos en el Centro Cultural Museo y Memoria del Tume, y que está actualmente cursando un doctorado en Ciencias Humanas en la Universidad Austral, gracias a él de haber venido del sur hacia nosotros. Y Boris Cofré, que es doctor en Historia, docente en la Universidad Católica, que tiene ya todo un trabajo sobre pobladores, y en particular una publicación en Escaparate sobre Campamento Nueva Habana. 5 minutos, voy a hacer una breve introducción general, porque yo creo que el interés de la mesa de hoy es que vamos a tener tres ejemplos de cómo el MIR se insertó y vivió esa época de la vía chilena del socialismo, desde los pobladores, desde los forestales en el sur, desde los campesinos de Maipú. Tres estudios en parte locales, pero que tienen que ver, por supuesto, con la lucha social y política general de esa época. Bueno, la UP, la Unidad Popular, fue, como dice Mulián, fiesta y drama, pero fue fiesta popular en particular, y el MIR participó activamente de esa fiesta y de esas luchas, ¿no? Y el desafío fue considerable para el MIR, una joven organización que tenía apenas 5 años cuando fue electo Salvador Allende, que tenía algunos miles de militantes, y para una izquierda revolucionaria el desafío fue hacer la revolución. Cuando pensamos como izquierda, tenemos ideas, tenemos proyectos, pero el MIR se enfrentó a un periodo donde la revolución estaba en las puertas de la historia y tuvo que enfrentar de manera decisiva esa época calificada por la organización como pre-revolucionaria. Como lo sabemos, el MIR, con la elección de Allende, tuvo que adaptarse al periodo. Inicialmente pensaba como altamente improbable la elección de Allende, incluso se abstuvo de participar de la elección,
y entendió rápidamente que había que readaptar su política en la coyuntura de ascenso del movimiento popular y también en un contexto en que la izquierda tradicional, la Unidad Popular, tenía una hegemonía total, no total, una hegemonía relativa sobre el movimiento popular, social y sindical. Si vemos la elección de la CUT en el año 72, se ve el nivel de control que tiene el PC, el PS, incluso la DC, sobre el movimiento sindical. El MIR sacaba una votación muy baja. Frente a esta nueva coyuntura, ¿cómo enfrenta el MIR la vía chilena del socialismo? Primero, caracterizando el periodo como prerevolucionario y poco a poco dando un apoyo crítico, muy crítico a Allende, pero también diciéndose listo para defender el proceso popular frente a la derecha, la burguesía y el imperialismo. Para el MIR, en el año 71, la Unidad Popular es calificada de dominada por la pequeña burguesía reformista y el reformismo obrero. El gobierno es calificado como democrático antiimperialista. En este contexto, la organización dirigida por Miguel Enríquez se propone primero intentar orientar el movimiento popular, radicalizar, polarizar, incluso colaborar de manera táctica con los sectores más rupturistas de la UP, sectores de la izquierda cristiana, del Partido Socialista, con alianzas incluso electorales. Recordemos el apoyo a Carlos Altamirano en las parlamentarias. Y al mismo tiempo intentar, y eso fue el desafío más grande que vamos a tratar hoy día, combinar una construcción, seguir construyendo una política digamos, una perspectiva político-militar autónoma a través en particular de los grupos político-militares y al mismo tiempo articular esos GPM, esa política, a un trabajo de masa, como se decía en la época, o en frentes intermediarios y frentes de masas, como el Frente de los Trabajadores Revolucionarios, el Movimiento de los Campesinos Revolucionarios, el Frente de Pobladores Revolucionarios. Ese doble desafío es lo que vamos a tratar hoy, en particular viendo el tema de cómo el MIR defendió fuertemente la idea del poder popular, y muy a menudo se ve el MIR como la principal bandera política defendiendo el poder popular, defendiendo la idea de una alianza de los pobres de la ciudad del campo, defendiendo la idea de los comandos comunales como un embrión de poder local hacia la construcción de un objetivo de asamblea popular y hacia el objetivo que se mantiene para el MIR de poder dual y de destrucción del poder del Estado burgués. ¿Cómo articular estos diferentes espacios en esa perspectiva de revolución socialista, asumiendo incluso la violencia política revolucionaria? Eso fue el desafío y también la dificultad que enfrentó el MIR. Lo vamos a ver ahora. Yo cito una última idea. Por ejemplo, haciendo entrevistas a militantes del Cordón Cerrillos, por ejemplo, aquí hay un militante, Javier Bertín, o con Guillermo Rodríguez, se veía la dificultad de la construcción del GPM con ese nivel horizontal de los cordones industriales, o ese nivel horizontal del movimiento popular, entre la verticalidad de los GPM y la horizontalidad del movimiento popular. ¿Cómo construir ahí? Hubo una tensión muy fuerte entre verticalismo y horizontalidad, entre esa revolución desde abajo y la construcción político-militar mirista. Aquí hay una tensión y una dificultad que incluso aparece en los documentos internos del MIR del año 72. Hay una crítica a la falta de relación entre el partido y las bases, la falta de relación entre los GPM y lo que fue el poder popular. Incluso hay cifras en nuestros documentos donde se dice que solamente 25% de los militantes tenían un contacto real con las bases populares. Entonces, aquí hay una dificultad que tenemos que, por supuesto, discutir porque nos permite también proyectar lo que fue esa historia. Dejo la discusión aquí y paso inmediatamente la palabra a Boris Coffret para una ponencia sobre el MIR y los pobres de la ciudad. ¿Aló?
Pero él no se ocupa. Habla nomás. Ahí sí, gracias. Ok. Ya, lo que yo voy a hacer en breves 15 minutos es presentar los principales resultados de algunos estudios que he realizado desde la historiografía. No hablo ni desde la memoria ni desde la militancia, sino desde resultados de estudios enmarcados en tesis académicos. ¿Ah? Eso lo digo de entrada porque lo que busco instalar hoy día son algunas ideas fuerzas que por supuesto pueden chocar o pueden tensionarse con la memoria de algunos militantes. Eso. Entonces, un poco lo que voy a hacer es mostrarles lo que uno encuentra cuando investiga sobre la política del MIR de 1972. En ese marco se saca esta foto. Una foto de René Urbina, que fue el arquitecto que participó en la solución técnica de este campamento, que falleció hace un par de días atrás en su casa. Bueno, la política del MIR hacia los pobladores, para entenderla, yo diría que lo primero, lo más conveniente es distinguirla de la política hacia el mundo poblacional del Partido Comunista y del Partido Socialista. Entonces, lo primero que yo diría para situar esto y para entenderlo es que el Partido Comunista desarrolla una política hacia el mundo de las familias obreras de bajos ingresos que van a reivindicar vivienda en las grandes ciudades como instrumento de representación institucional. Es decir, el partido, estoy hablando del Partido Comunista, aparece como un instrumento que representa esta reivindicación por vivienda en el plano institucional, ya sea a través de regidores o parlamentarios que dan apoyo a las tomas de terreno a cambio de apoyo electoral. Entonces, la alianza en la izquierda reformista, tradicional, como le quieran llamar, entre las bases y el partido o la vanguardia es una alianza de representación institucional a cambio de apoyo electoral. Entonces, lo que hace el Partido Comunista es constituir bases de apoyo en los campamentos, bases de apoyo electoral. El Partido Socialista hace algo un poco distinto y similar a la vez. También constituye estos campamentos o organiza a los pobladores en torno a bases de apoyo porque tiene candidatos institucionales, pero quien dirige ese proceso son caudillos de ciertas fracciones del partido, porque ustedes saben que el Partido Socialista, a diferencia del Partido Comunista, es un partido de corrientes. Entonces el proceso que dirige el Partido Socialista es más de caudillos. La Laura Allende y otros van dirigiendo este proceso. En el caso del MIR es distinto, en primer lugar porque no tiene candidatos a la institucionalidad y no busca incorporarse a esa institucionalidad. Si bien existe esta salvedad o esta excepción del apoyo que dan a Carlos Altamirano en abril del 73. Por lo tanto, lo que el MIR como política dirige hacia los pobres de la ciudad no busca representarlos institucionalmente en el Parlamento, sino que busca constituir en ellos fuerza social revolucionaria. Es decir, busca dotar o define a ese sujeto como un sujeto que va a ser parte del sujeto que directamente va a realizar la revolución. Por lo tanto, esta característica o esa categorización distinta hace que la acción de los militantes del MIR en las poblaciones sea diferente y tenga un resultado diferente. Cuando el objetivo del partido es conseguir adhesión electoral y representación institucional, yo no necesito organizar demasiado a la gente. Necesito tener la dirigencia, la junta de vecinos, necesito tener el control del proceso, pero no necesito educarla, movilizarla permanentemente. En el caso del MIR, que tiene una táctica distinta, que es de ruptura con el orden institucional, sí requería de un proceso de mayor dinamización de la organización de base o de la organización poblacional. Por lo tanto, lo que el MIR va a hacer en las poblaciones no va a ser solo ir a buscar bases de apoyo electoral, sino construir poder popular. En ese sentido, lo que hace es vincular la reivindicación habitacional con este intento por una salida rupturista o de lucha armada en la crisis del fines de los años 60, comienzo del 70. Lo que va a producir esto, por ejemplo, es, en términos concretos,
se expresa, por ejemplo, en este tipo de consignas, que ellos van más allá de la reivindicación específica o gremial o de la representación institucional, es, por ejemplo, tratar de transformar las clásicas guardias que se hacían en los campamentos, se hacían en Santiago, esto no se conoce mucho, pero en Santiago entre el 70 y el 73 se realizan alrededor de 340 tomas de terreno que dan origen a más o menos, más las operaciones sitio, unas 380 campamentos. ¿Ya? Entonces, en estos campamentos, por distintos motivos de seguridad, etcétera, que se producen en la época, era más o menos común que existieran guardias que cuidaban los sitios y que cuidaban la seguridad. ¿Ya? El MIR, en esta política que tiene de búsqueda de ruptura institucional, va a tratar de transformar estas guardias que hacen los pobladores, los vecinos, en milicias populares. ¿Cómo le fue en eso? Yo creo que todavía falta estudio. ¿Ya? No me atrevería a ser tan categórico en eso, pero cuando uno se acerca a ese estudio se da cuenta que el resultado no fue tan mecánico o fácil. Pasar de las guardias de vecinos que cuidaban los sitios, las viviendas y la seguridad de los pobladores a el germen de un ejército popular, parece que no era tan rápido. ¿Ya? Entonces, existió el intento, se hicieron los trabajos, pero lo que uno observa en las experiencias que ha podido mirar es que hubieron limitaciones, hubieron tensión, hubieron incluso algunos problemas con los milicianos. Pobladores, estoy pensando, no los milicianos militantes, que también hay otra distinción que habría que hacer después. Bueno, en general lo que hace el MIR entonces, al igual que toda la izquierda, esto también hay que entenderlo, el MIR va a ser parte de un proceso que lo trasciende, la organización de comités de sin casa, de tomas de terreno y de campamentos, que tiene mucho que ver con las operaciones sitio de la democracia cristiana y las soluciones que da la Unidad Popular, es un proceso que lo trasciende mucho, o sea, el MIR va a tener presencia en un segmento de este proceso, pero este es un proceso que viene desde la toma de la Victoria, que se desata fuertemente el 69 y que tiene que ver con que el déficit habitacional era estructural. O sea, habían 500.000 familias en Santiago que no tenían habitación y no había cómo producir viviendas para esas familias. Por lo tanto, el MIR, en el fondo, en medio de una reivindicación estructural y una crisis institucional, se incorpora como un segmento de esa lucha. Y se incorpora como una de las fuerzas de menor influencia. Ya vamos a ver respecto de eso, que hay un tema importante a señalar. Bueno, las reivindicaciones específicas son el sitio y vivienda, urbanización, que es básicamente movilizaciones importantes en torno a agua, alcantarillado, electricidad y abastecimiento, por supuesto, después del 72. Hay un intento del MIR y de sectores del Partido Socialista también a las puertas del golpe de Estado de transformar las organizaciones de abasto en organizaciones de autodefensa o de defensa o de algún tipo de respuesta a la acción que se intuía que podía venir de sectores reaccionarios. También esa iniciativa había que estudiarla más en profundidad, pero yo diría que también no tuvo los resultados esperados. No se pudo transformar las organizaciones, comillas, de poder popular que surgen a comienzos del año 73 en organizaciones de defensa popular. Bueno, los frentes intermedios del MIR en el sector poblacional, cuando se origina el año 70, se llama Jefatura Provincial Revolucionaria, que se origina a partir del primer Congreso Provincial de Pobladores Revolucionarios, que es el primero que organiza el MIR, porque el PC y el Partido Socialista ya habían organizado varios congresos anteriormente. Y en el fondo es el referente que va a aglutinar el trabajo poblacional del MIR al año 70. Eso se va a expandir luego en Concepción y otras ciudades y va a tomar el nombre del Movimiento de Pobladores Revolucionarios. Ese es como el frente. Los dirigentes nacionales del referente, al menos los dos más públicos, eran Víctor Toro, que vivía en Estados Unidos, y Alejandro Villalobos, que muere asesinado por la DINA en Viña del Mar, en el Cerro Chorrillo, en enero del 75. Bueno, en general se ha dicho que la presencia del MIR en el mundo popular o del movimiento popular era más bien menor. Ahí hay una cosa interesante a señalar, y es que cuando uno estudia en mayor detalle la presencia que tiene el MIR en los campamentos, se encuentra que no era tan menor desde el 71 en adelante. Esto es interesante porque, por ejemplo, en las elecciones de la CUT, que es un dato que normalmente se ocupa, el MIR no tuvo un buen resultado y se utiliza ese dato para decir de que en realidad este era un grupo universitario que no tuvo mayor presencia, aventureros que no tuvieron mayor presencia entre las masas populares. Y
Y lo que uno observa en el mundo poblacional es que sí tuvieron bastante presencia en los campamentos, no como el Partido Comunista, el Partido Socialista, pero tampoco fue tan menor. Si uno ve lo que registra la prensa, presencia de dirigentes miristas hay al menos, es una cifra muy conservadora, en 26 campamentos. Muy conservadora digo porque la prensa no registraba todo, a veces registraba y decía ola de tomas de terreno en Concepción donde los miristas están, qué sé yo, pero no señala, no da mayores datos. Estas que yo estoy señalando, como buen historiador, están ahí, o sea, no es una referencia general. Están con nombre, con fecha, no solo tienen una referencia, sino que varias. Y bueno, si a alguien le interesa esto, hay algunas publicaciones por ahí que pueden dar cuenta. Avanzamos. En general, hay un par de campamentos a los que me gustaría referir que muestran muy bien cómo el MIR desarrolló su política entre los pobladores. El MIR lo que hizo durante la Unidad Popular, desde el Movimiento Pobladores Revolucionarios, fue ir corriendo lo posible, lo aceptable permanentemente. Entonces, si las fuerzas de centro e izquierda llegaban a un acuerdo que era, por favor, terminemos con las tomas de terreno y de vivienda, que era un gran lío que se generó, y se ilegalizan, se escribe una ley, qué sé yo, para frenar el proceso de toma, el MIR lo que hacía era impulsar una campaña de tomas. Entonces después se pide, por favor, que evitar o bajar las tensiones, por lo tanto no realizar tomas en la comuna de La Reina y Las Condes, en donde los alcaldes, por supuesto, eran momios y tenían reacciones como las que se tenían en aquella época, y el MIR lo que organiza son tomas de terreno en La Reina y en Las Condes. Las Condes apoyados por dirigentes socialistas. Es decir, lo que está haciendo el MIR permanentemente es hacer exactamente lo que el grupo político de consenso, de acuerdo, busca evitar. Entonces siempre se está moviendo. Las tomas no solo se toman los edificios con el funcionario adentro, permanentemente existe una provocación o una incitación por ir agudizando los conflictos. Bueno, la primera toma importante en la que participa el MIR es 26 de enero, pero dirigentes del MIR participan en Santa Elena, por ejemplo, otras poblaciones de Santiago, desde el año 69. Esos son los registros. Puede que acá haya alguno presente que me diga, yo estuve el año 67, no sé dónde, pero los registros dicen, al menos la primera población importante donde tienen la dirección es la 26 de enero. Hay otro caso que me parece que es muy importante conocer, que es muy desconocido, son estas tomas de Las Condes, en donde van a participar con dirigentes socialistas como la Fidel Ernesto, porque es un caso muy bonito y que también dice mucho del espíritu del mirismo o de los jóvenes revolucionarios de los 60. Muy breve. Es desatada la ola de tomas de terreno, esto en un contexto de muchas tomas. Viene el invierno de 1972, esta gente que le sacaba la basura a los vecinos de Las Condes, vivían debajo de un puente en el río Mapocho, a la altura de Las Condes, son funcionarios municipales de la Municipalidad de Las Condes que viven en unas callampas a la orilla del río y que producto de las inundaciones tienen que ser trasladados, erradicados, son damnificados. Entonces, como eran funcionarios de la municipalidad, los suben a los camiones de la municipalidad. Y todas las familias, con todos sus enseres, en una caravana de camiones conducidos por dirigentes del MIR y del Partido Socialista, ustedes se podrán imaginar que no se fueron a una cancha de damnificados, sino que doblaron en la esquina y a la altura del 11.000 en Las Condes se bajaron y se tomaron unos terrenos. Eso era clásica acción de los miristas, lo que provocó la indignación de, por supuesto, el alcalde de Las Condes, del presidente de la Junta de Vecinos, que era el ex jefe de la Armada de Chile, y el presidente de la Junta de Vecinos, que era el joven abogado de la época, Larraín Peña, que ahora es este señor del Partido Socialista. Perdón, del Renovación Nacional. Perdón por la confusión. Más de alguno entenderá la confusión. Bueno, se toman los terrenos, para terminar, porque ya me van a cortar, se toman los terrenos, lo que provoca una reacción desatada, le piden a Allende que desaloje a esta gente
Allende, por supuesto, no desaloja, el intendente toma la decisión de no desalojar, buscan un acuerdo, finalmente se instalan y se quedan, que es el campamento Fidel Ernesto. Pero lo interesante de esto, que tiene que ver, que lo que quiero señalar, es que lo que hace el MIR, o lo que hacen estas fuerzas que son revolucionarias, en ese sentido, es que transforman en vecinos de la élite chilena a los que les sacaban la basura. ¿Se entiende? Eso, esa carga rupturista está muy contenida en la cultura mirista, porque una cosa es hacer la revolución a la buena, institucionalmente, como caballero, y otra cosa es hacerla de forma rupturista. Y este ejemplo creo que grafica bastante bien eso. Y el elemento también de la carga de clase. Como me quedan 4 minutos, me voy a apurar porque creo que es importante el tema de... como me quedan 5 minutos, me voy a apurar. Y... bueno, voy para finalizar solo con el fragmento del video, que son 2 minutos, voy a señalar de que esta cultura, si bien fue muy golpeada, y esto ustedes lo saben mejor que yo, no fue aniquilada totalmente, ¿sí? Yo diría que no fue capaz de sobrevivir en términos orgánicos unificadamente, pero sí fue capaz de sobrevivir en términos orgánicos y de movimiento fragmentado, pero se encuentra. Uno va a la Hormida, va a Nuevo Amanecer, va a la Bandera y se encuentra con eso que se empezó a construir por allá por el año 70. Una muestra solamente, que es esta fotografía del 2º aniversario y una fotografía del 42 aniversario de la población Nueva La Habana, nuestra amiga Anita. Y no era poca gente. Esto no es el trabajo que han hecho los militantes del MIR en las poblaciones durante 40 años, no es una cosa de un universitario aventurero, es un trabajo que existe, que está ahí, que no ha tenido expresión institucional, que no aparece en la televisión, es otra cosa, pero eso está ahí. El video me parece que se los voy a quedar debiendo porque veo a mi amigo Fran escribiendo cosas al lado, pero es un video que pueden ver nuestro amigo Bertín lo conoce muy bien, de la Orden Malignol sobre el campamento Nueva La Habana. Eso es, muchas gracias. Ahora doy la palabra a Renzo Enríquez para una ponencia sobre de las tomas de fondo a la toma del poder, los campesinos de la comuna de Maipú, los militantes del MIR y el poder popular. ¿Aló? Sí. Hola, buenas tardes. Voy a exponer un poco sobre unos avances de una investigación que he estado trabajando sobre los campesinos, el MIR y el poder popular. Ya, voy a precisar solamente en la comuna de Maipú, pensando que puede dar luces de lo que ocurrió en otras comunas, otras regiones. Bueno, después revisando la experiencia me di cuenta que no necesariamente da luces de lo que ocurre en otros territorios, pero sobre todo cuando estuve revisando últimamente lo que pasó en la provincia de Cautín. Pero quizá a nivel comunal, región metropolitana, puede dar luces. Bueno, la inquietud de trabajar este tema surge un poco por un trabajo que yo hice en Londres 38. Trabajé el poder popular y los campesinos de Maipú. Y generalmente yo entrevisté a dirigentes campesinos, ¿ya? Que tenían en común la extracción de clase popular de la cual ellos provenían. Eran hijos de inquilinos, eran afuerinos, era gente que no tuvo acceso a la educación formal. Bueno, aquí menciono algunos: Juanita González, Graciela Valdés, Julio Izquierdo, que en los años de la Unidad Popular se estuvieron politizando un poco y ligándose un tanto al MIR. Ya, el tema es que yo no hablo de MCR en este caso, porque cuando uno habla con los campesinos, ellos no tienen esa idea de distinción entre los frentes intermedios, entre los GPM, ellos solamente se sienten miristas. Entonces asumo un poquito la perspectiva de clase de ellos. ¿Ya? Generalmente los campesinos me hablaban como de los cabros del MIR, los cabros universitarios que empezaron a llegar a las tomas, que ellos evidenciaban de que no necesariamente eran vecinos de los fundos, que no eran inquilinos, no eran afuerinos. Entonces para ellos nos fue muy difícil identificar cuando llegaba alguien que no era parte del fondo y se integraba al sindicato y se integraba a la toma. ¿Ya? Entonces, considerando esta visión como campesina, yo también soy de la comuna de Maipú, y desde el dirigente campesino es que planteo de que el planteamiento que voy a desarrollar a continuación
de que el MIR se acopla a nivel local, se inserta en una experiencia sindical campesina que viene desde mediados de los años 30 incluso, ¿ya? Y que es medida fundamentalmente por partidos políticos tradicionales de izquierda, ¿ya? Y una vez que se inserta, que se acopla a esta cultura política de la izquierda tradicional, logra contribuir a los gérmenes de poder popular que se van a evidenciar en la comuna en los años 72, 73, ¿ya? Entonces, descomponiendo un poquito el planteamiento, lo que me interesa en primera instancia es identificar la experiencia de clases de los campesinos, ¿ya? Que es mediada por estos partidos políticos tradicionales. El MIR, hay evidencia histórica de que empieza a trabajar el 69 con el GPM4 en la comuna, Maipú, Cerrillo, algo de la José María Caro. Sin embargo, los campesinos venían trabajando de mucho antes el tema sindical, el tema de los pliegos de peticiones, y existía una sociabilidad campesina previa a la inserción del MIR en el territorio. Entonces voy a hacer una pincelada por esa experiencia campesina para luego ver la inserción del MIR y para luego ver el tema de las presiones de poder popular. Son 3 puntos, ¿ya? Entonces, lo primero es la experiencia campesina previa a la Unidad Popular. Estoy pensando del año 35 hasta el 70. Lo que uno ve, bueno, en la imagen de Humberto Valenzuela, ¿ya? Él fue uno de los impulsores de la Liga Campesinos Pobres en la comuna Maipú a mediados de los años 30, ¿ya? Y ahí generalmente la mediación partidaria inicialmente era conectada con la izquierda comunista, que era un grupo trotskista que más o menos duró hasta el año 39, ¿ya? Pero esa mediación partidaria es leve comparada con la que va a ser la del Partido Socialista posteriormente. Si uno identifica del 35 al 70, lo que va a haber son una innumerable cantidad de pliegos de peticiones, todo en marcos de la lucha económica, ¿ya? No hay una pretensión de poder en términos de tomarse los fondos, en términos de reapropiarse la producción. Lo que hay es una lucha legalista a través de los pliegos de peticiones y una lucha que desde la izquierda tradicional se aspiraba a cambiar un poco la realidad social desde la votación electoral, ¿ya? Entonces, en lo legal, en lo electoral, en los pliegos de peticiones, no hay discusiones de poder, ¿ya? Por ejemplo, acá el caso de un campesino, este es del año 46, que votó por Gabriel González Videla, que es Aníbal Izquierdo, y que fue expulsado por haber votado por Gabriel González Videla. Entonces, así como él, hay muchos campesinos que creyeron en el tema electoral, incluso van a llegar a la UP con el rollo electoral. En ningún momento van a cuestionarse el poder, en ningún momento van a pensar en la toma de fondos, solo el tema electoral y legalista. Entonces, en este marco es cuando, el año 68 se forma el Sindicato Agrícola de Campesinos. Me anticipó un poquito, pero acá hay un acta de venimiento del año 46 de los campesinos del Fundo. No sé. Entonces, por ejemplo, acá yo, viendo archivos de la Dirección del Trabajo, acá hay un acta de venimiento del Fondo del Descanso, que posteriormente el GPM4 va a tener presencia ahí el año 72, ¿ya? Pero aquí se evidencia de que hay una experiencia previa, sindical, economicista, legalista y hasta electoral. Fondo del Descanso, y acá hay una del Fondo La Laguna, ¿ya? Entonces, en este rollo como sindical es donde se inserta el MIR, ¿ya? Y se inserta específicamente a través del GPM4, ¿ya? Que es lo que les comentaba adelante. ¿De repente me escuchan o no? Como que me pongo aquí, ¿ya? Y en el marco de lo que se denominó hace tiempo la estrategia de la guerra popular prolongada, ¿ya? ¿A dónde llega el MIR? El MIR llega a la comuna de Maipú, que es la que tengo ahí en el mapa. No estoy viendo el tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Una comuna, voy a dar algunos datos estructurales, porque, bueno, supongo que esto lo hizo Teresa Izquierdo, que era parte de la unidad de informaciones del GPM4, pero es para comprender un poquito la comuna. La mayor parte de la extensión era rural, como se puede ver ahí en el mapa. Todo lo que está como peladito, sin rayita, es lo que es rural, campesino, fundo, y lo que está con línea era lo más urbano, ¿ya? Existía un importante cordón industrial hace los años 70. Yo tengo evidencia de que hay 84 sindicatos industriales ya funcionando, 30 campamentos, y la comuna proveía el 70% de las hortalizas con la comuna Barranca hacia la capital de Santiago, ¿ya? La mayoría de los propietarios, bueno, ahí están los mapas con los fondos, la mayoría de los propietarios estaba ligado directamente con el poder político y económico
nacional. Por ejemplo, tenemos a Loberrázuri en La Laguna, al Dunate en el Fondo del Descanso, a Enrique Dol, que era integrante de la SOFOFA, del Club de la Unión, tenemos a los Walker Riesco, que eran del Fondo Loma Blanca. Entonces, este es el terreno donde se inserta el MIR, ¿ya? Hay evidencia también, como histórica, de algunos estudios que a fines del 79 se construyen los primeros 4 GPM, pero desde la visión campesina, ya en los años 71, ellos empiezan a evidenciar la inserción territorial de los jóvenes del MIR, de los cabros del MIR, como le llaman ellos, ¿ya? Ellos recuerdan que aparecen en la reunión del sindicato, pero sobre todo lo recuerdan aún más cuando aparecían en las tomas, ¿ya? Cuando ayudaban en los pliegos, cuando ayudaban en el tema de la seguridad, de la planificación, en la intervención, cuando se tasaba el fondo, en la administración del predio tomado, en los encuentros políticos que organizaban, las noches enteras que dormían juntos en las tomas, en la instrucción militar. Esos son los recuerdos y la memoria campesina un poquito de la militancia del MIR en la zona, ¿ya? Bueno, hay unas casas patronales de la familia Riesco. Esto es importante porque es la experiencia campesina y yo creo que es la clave para comprender lo que va a ser el poder popular después, ¿ya? Esa es la casa patronal de la familia Riesco, que hoy día es patrimonio cultural, creo. Y esa casa era del presidente Germán Riesco de principios del siglo XX, ¿no? En su gestión se desarrollaron 3 masacres de trabajadores. Sin embargo, la realidad campesina era más dura. Rigoberto Cortés nació en el 33, trabajó la tierra desde pequeño, todavía recuerda su ranchita campesina de techo totora, piso de tierra y en la cama que dormía junto a 5 familiares. Esa diferencia de clase, esa desigualdad, creo yo, va a explicar más adelante el rollo del poder popular, esa como posición, esa extracción y esa posición de clase, ¿no? Bueno, otras casas patronales, ¿ya? Entonces, en los años 70, el campesinado comunal empieza a evidenciar de que se está boicoteando la producción, ¿ya? Y ellos sienten de que le están haciendo como la burguesía agraria le está haciendo como freno a la política de reforma agraria que está impulsando la Unidad Popular. Sin embargo, en los 70, en el 71, todavía no se ve evidencia de tomas de fondo, ¿ya? Cuando uno logra recién en la comuna ver tomas de fondo, el año 72. Y estas tomas de fondo es donde uno logra sobre todo comprender la inserción del MIR y el apoyo y la contribución, que es el planteamiento de uno a la contribución del poder popular, ¿ya? Por ejemplo, bueno, yo tengo aquí anotado 3 tomas de fondos, pero aquí voy a detenerme en una que es la del Fondo Santa Elena, ¿ya? Bueno, como le decía Enrique Dol, socio de la SOFOFA, de la SNA y el Club de la Unión, ¿ya? Una vez que se toma el fondo, ¿qué es lo que uno observa? ¿Ya? Bueno, en la toma del fondo obviamente están los compadres del MIR, ¿cachai? Como le dicen ellos, los cabros, les pasan fierro, le hacen instrucción militar, los ayudan en los pliegos de peticiones, pero si uno analiza lo concreto, lo que realmente ocurrió en la toma del fondo es que hay un desplazamiento de las formas de vida capitalista a nivel de la producción campesina, específicamente en ese fondo, ¿ya? O sea, ya no existe una relación social de dominación, paternalista, autoritaria, que generalmente ocurría en ese fondo. O sea, ¿qué es lo que pasaba anteriormente? Los campesinos tenían que por obligación votar por el patrón, ¿ya? La sumisión, o sea, el trabajo infantil. Los niños tenían que salir, el patrón obligaba a que salieran de la escuela porque tenían que pagar responsabilidad y quedarse trabajando, ¿ya? Pero lo más importante y lo que yo he logrado identificar sobre todo es que hay expresiones de enajenación, o sea, lo que se produce en los fondos, no sé, por la alcachofa, la hortaliza, generalmente quien define la orientación y la distribución de esa producción eran los patrones, pues en este caso el administrador y el mayordomo, que hacían la pega del patrón en el fondo. Entonces hay una delegación de lo que crea el campesino hacia otro, entonces hacen ajeno su producto. Entonces ahí, cuando una vez que se toma el fondo y expulsan al patrón, ya la producción, quien define y la orienta, son los trabajadores. Entonces, hay otro tema con la producción. Ya, si uno comprende la producción como la actividad vital del ser humano, se da cuenta de que cuando uno produce y crea y define la orientación de la producción, ya no hay una sensación de malestar, de complicación, de tormento obrero, lo llama Carlos Marx en los manuscritos económicos filosóficos, sino lo que hay es una sensación de felicidad, de creación. Entonces, ahí uno logra esa evidencia. Primero hay una ruptura con la enajenación, ¿ya? Y hay relaciones sociales, que aquí es donde me detengo, que evidencian prácticas comunitarias de producción. Entonces, si uno tuviera un laboratorio para identificar esa toma de fondo, uno se da cuenta de que hay un desplazamiento de las formas de vida capitalista.
Y eso está en sintonía con el poder popular, ¿ya? Y me voy a detener en otra toma de fondo lo que se llama el Maipuzazo, ¿ya? Que es del 19 de junio del 73, que en la comuna de Maipú se toman más de 20 predios y se crea un mercado popular. Bueno, esta toma igual hay harta bulla en la prensa, y cuando uno analiza la prensa es como definida sobre todo de la prensa socialista como una expresión de poder popular, ¿ya? Bueno, bien corto, el tema es que los campesinos van y le piden apoyo a los obreros del Cordón Cerrillo en Maipú, que en ese tiempo estaban discutiendo ya el tema del Comando Comunal de Trabajadores, ¿ya? Y una vez que le piden apoyo, el Cordón va y le presta apoyo, y se levanta como una especie de plataforma, ¿ya? Plataforma política campesina y desde el Cordón Cerrillo. Entonces, ¿qué es lo que exigen los campesinos? Exigen primero la toma de 20 predios, sin derecho a reserva, exigen una promulgación nueva de la reforma agraria. Entonces, si uno se pone a detener entre lo que piden los campesinos y lo que está planteando el Frente de Intermedios del MSR, del MIR, se da cuenta que hay mucha sintonía a nivel de las intenciones de lo que aspiran los campesinos. Sin embargo, desde este trabajo, la perspectiva no está en analizar el poder popular en función de las intenciones, ni de los discursos, ni de las plataformas, sino de lo que realmente ocurrió en la acción colectiva. Y desde ahí extraer las reflexiones del poder popular. Entonces, en lo concreto, ¿qué es lo que ocurrió? Se toman 20 predios, en Perlac se define como centro de operaciones, de ahí se derivan brigadas de industria ya a los fundos. Se identifica que ahí está la estructura del MIR de comunicaciones, con equipos de radio, chequeos de zona, recepción de reportes donde están los carabineros, la Fuerza Aérea, distribución de piquete, y en paralelo se toman el mercado popular, ¿ya? Entonces, esta es la imagen típica que sale en la batalla de Chile, cuando el campesino increpa a un funcionario de gobierno, en la parte 3 del poder popular. Me hubiese gustado alcanzar a verla, pero no creo que alcancemos, ¿ya? Y el tema es que aquí comienza una discusión en el movimiento campesino, porque en esa imagen ellos tratan de dialogar con la institucionalidad, pero se dan cuenta que la dirección que está ejerciendo el Estado lo está frenando, ¿ya? Entonces ellos prefieren seguir con sus prácticas de autonomía en la base, independiente de la dirección política de la Unidad Popular, ¿ya? Entonces van y organizan la administración del mercado popular, que es dirigido por los campesinos, los obreros están a cargo de la seguridad y las CAP a cargo del control de venta y distribución. Se toman un bus, increpan a los funcionarios de gobierno. Entonces, en paralelo a esta negociación con la institucionalidad que los desgasta, que los cansa, ellos siguen ahora dando por abajo y siguen confiando en sus prácticas de autonomía en la base. Y es importante porque en estas prácticas de autonomía en la base, que uno puede comprender que son expresiones de poder popular, no es parte de una militancia limitada o de una militancia de izquierda particular, sino que se encuentran comunistas, se encuentran socialistas, se encuentran miristas. De hecho, hay una imagen bien bonita que una vez usted me comentaba de que los cabros de la Jota llegaron a Perlac y se le cuadraron para ir a apoyar la toma de fondos. Entonces, uno comprende el poder popular más allá de la noción del MIR, ¿me entienden? La comprende de la acción concreta de lo que realmente ocurrió. Ya, y de esta práctica concreta, por ejemplo, Patricio Guzmán en el documental La Batalla de Chile dice que se está dibujando un germen de poder, un germen de comando comunal, que era parte un poquito de aquí lo tengo, espera un cachito, la máxima expresión orgánica de la política del poder popular debía ser el Consejo Comunal de Trabajadores o el Comando Comunal, en su proyección como dualidad de poder. Eso lo plantea Patricio Guzmán. Yo no estoy tan seguro de esto, ¿ya? Lo que uno puede observar, y insiste en este tema, en que uno puede analizar el discurso, puede analizar las declaraciones, lo que podría o no podría haber pasado, pero lo que concretamente ocurrió es que los campesinos se reapropiaron de la producción, ¿ya? Se dibujaron expresiones de nuevas relaciones sociales que cuestionaron la relación social agraria tradicional, que es paternalista, sumisa, que es enajenante, ¿ya? Entonces, que se formó un control cooperativo, comunitario y participativo de la producción. Entonces, en esas dos prácticas, de la toma del Fondo Santa Elena, como de esta toma masiva de más de 20 predios, uno que observa así, el análisis concreto de la situación concreta, desplazamiento de las formas de vida capitalistas. Y que cuando uno habla con los campesinos, esa como por arriba reforma y por abajo revolución. Da la impresión que hay momentos de tensión, pero también hay muchos momentos de convergencia. Y insisten los campesinos en decirte, o sea,
Si un campesino se toma el fondo es porque fue abusado toda la vida, su experiencia de clase, y es también porque quiere apoyar al compañero Allende que le están haciendo boicot a la producción. Entonces, a la hora de hablar del poder popular, da la impresión que las memorias del poder popular, como decía un compañero en un libro, son territoriales, pero también son profundamente allendistas, ¿ya? Entonces, en rigor, esto es lo que uno observa acá en la comuna de Maipú. Yo entiendo, como les decían antes, que ahora estaba leyendo lo que pasaba en la provincia de Cautín, de que las tomas de fondos venían prácticamente de fin del 69 y todo. No necesariamente homologable a otras experiencias, ¿ya? Por lo menos esa, quizás otras sí. En rigor, con lo que uno se queda y para ir redondeando, es que en esos años el aporte del MIR fue insertarse en una experiencia sindical campesina de clase, mediada por la izquierda política tradicional, lograr politizarla, orientarla con vocación de poder, ¿ya? Y ahí, en esa vocación de poder, en esa concreta, en esa directa, hay evidencia de desplazamiento de las formas de vida capitalista. Y eso produce no solamente por la influencia mirista, sino porque la lucha de clase está tan aguda, el Estado una vez dije que se está cayendo a pedazos, pero me dijeron que era muy extremo. Entonces, el Estado no está funcionando como debiera funcionar, entonces los campesinos están confiando en sus propias prácticas autónomas desde la base. Eso más o menos. Gracias. Ahora doy la palabra a Cristóbal Vice para una intervención, voy a dar el título exacto, La política de los frentes de masas del MIR en el complejo forestal y maderero Panguipulli, en el Tume 70-73. Pequeño problema técnico. Esta imagen de Allende no está en el computador. No, de verdad. No sé qué significa eso. Tal vez ustedes saben. No sé qué será que no logran editar. Aquí, ahí salía, Tienes que elegir esto. Eso sí. Bueno, no importa, voy a reiniciar a ver si automar. Perdón por el impasse. Efectivamente, el título de la ponencia que yo voy a presentar es La política de los frentes de masas del MIR en el complejo forestal y maderero Panguipulli, situada en el Tume en el periodo 1970-1973. Decir que lo que tengo es una presentación, sí, en clave historiográfica, sin embargo, atendiendo al tema de estudio, que es los obreros forestales en general son un actor social, histórico, que todavía no ha tenido la suficiente atención de las disciplinas. Lo que voy a presentar, es una hipótesis aún en desarrollo a propósito de la experiencia que puede verificarse durante este periodo en la cordillera de la, en ese entonces, provincia de Valdivia. Una pequeña introducción primero, decir que el complejo forestal y maderero Panguipulli fue una empresa estatal constituida el día 15 de marzo del año 71 por el recientemente asumido gobierno de la Unidad Popular.
Es el caso de la mayor empresa forestal en la historia del país. Llegó a abarcar una superficie de aproximadamente 400.000 hectáreas de bosques y contó, según distintos antecedentes, con más de 2.400 obreros contratados y más de 20.000 personas viviendo en todo el territorio, considerando 2.000 mapuches. El territorio es exactamente el terreno, digamos, la superficie que ocupa desde el sur del volcán Villarrica hasta el lago Maihue por el sur, hasta el norte del lago Maihue por el sur, desde el volcán Mochochocuenco a la frontera por Argentina. Es de alguna manera, la provincia de Valdivia es como un triángulo, digamos, es la parte superior que llega hasta el límite con la vecina república Allende los Andes. Decir que el COFOMAP contó además con el privilegio de ser la empresa que inauguró la naciente área de propiedad social del gobierno de la Unidad Popular, en tanto con aportes de la Corfo, fue la primera industria estatizada en el país después de que un intenso movimiento social que tuvo lugar en el verano del 70-71 transformara, por la vía de las tomas de fondos cordilleranos, las relaciones de propiedad, la tenencia de la tierra y el control de los medios de producción a todo lo largo y ancho de este territorio. El complejo, por último, en ese sentido, y atendiendo a los sucesos posteriores y en conjunto al desarrollo del proceso, puede también ser considerado una experiencia de gestación de poder popular, solidaria con las que en Santiago y otras ciudades desarrollaron obreros y pobladores organizados y que son más conocidas o han sido mayormente estudiadas, cordones industriales y comandos comunales. Sin embargo, los trabajadores de la madera, como decía, son un actor histórico particular. Se constituyen como tales durante el periodo 1930-1967, en el contexto de la hegemonía de un modo de producción que podría designarse provisoriamente y a falta de otro concepto mejor ajustado. ¿Ahí quedó funcionando y el data? Perdón. Sur del volcán Villarrica, que está aquí sobre Coñaripe, fue el territorio que abordó esta gran empresa maderera. Yo no sé bien los datos, tengo que verificarlos aún con las fuentes más exactas, pero se habla de un 27% de la provincia. En este está bien. El problema técnico ha sido... En fin, decía que los trabajadores de la madera son un actor histórico particular, se constituyen como tales durante el periodo 1930-1967 en el contexto de la hegemonía de un modo de producción que podría designarse provisoriamente y a falta de otro concepto mejor ajustado como latifundio industrial, por estar caracterizado por una combinación de prácticas modernas propias de un sistema productivo industrial con otras prácticas propias de una organización social de economía de antiguo régimen o latifundiaria. Es decir, es el capitalismo en el campo. Durante este periodo, por más de 3 décadas, ese modo de producción hizo del bosque nativo chileno una inmensa fuente de riqueza, que llevó hasta en el Tume, en medio de la montaña, la modernidad y el desarrollo capitalista, la explotación y la devastación. Un análisis de la política en nuestro tema que desplegó el MIR a través de los frentes de masas desde el punto de vista de la experiencia histórica que puede verificarse en la cordillera valdiviana durante este periodo, podría aventurarse desde una premisa doble, considerando, sin prejuicio de otros puntos de vista, un acierto y un error. En este sentido, quisiera proponer la hipótesis de que esta política puede describirse, en términos generales, considerando la transición desde una primera etapa en la que tuvieron preponderancia las acciones orientadas por el programa del MCR, hacia un segundo momento en el que fueron las ideas promovidas a través del FTR que estaban mejor ajustadas a la realidad histórica de los trabajadores de la madera, las que mayormente se propagaron. Esta perspectiva permitirá apreciar, a su vez, el valor que tuvieron para la eficacia de dicha política, primero, la función que muchos de los actores involucrados y que fueron desequilibrantes para el desarrollo del proceso, confirieron al mismo partido como instrumento de lucha, y también, de manera más concreta y relevante aún, la sensibilidad
que a nivel territorial tuvieron los militantes para comprender la experiencia real de los trabajadores de la madera. Por su parte, el error podría figurarse como una cierta tendencia a excluir, a partir de premisas abstractas y utilizando muchas veces modelos prefigurados por experiencias icónicas, la dimensión institucional del proceso de transformación en curso. En consecuencia, se eligieron opciones como la de no ocupar cargos en la estructura de administración de la empresa, o se decidió trasladar a los militantes más activos y destacados para que cumplieran otro tipo de funciones fuera del territorio. Durante la primera etapa, especialmente con el liderazgo que alcanzó en el territorio cordillerano José Gregorio Liendo, el comandante Pepe, el MIR consiguió difundir entre los trabajadores y las comunidades mapuche de la zona de Liquiñe, en el sector nororiental de lo que sería el COFOMAP, el programa del MCR, tal y como se había venido desarrollando en la vecina provincia de Cautín, y muy especialmente desde noviembre del 70, desde el 26 de noviembre del 70 para ser exacto, una comprensión del periodo en que ganaban importancia las nuevas condiciones favorecidas por el gobierno de la UP en la perspectiva de avanzar en la reforma agraria. El 26 de noviembre fue la primera toma del Fundo Carranco, a partir de la cual, como dice José Bravo, que es el autor del libro de Carranco Carrán, que a lo mejor algunos conocen, desde el 26 de noviembre, como un reguero de pólvora, se expandieron las tomas de fondo por toda la cordillera durante este intenso verano del 70 al 71, siendo el partido la principal herramienta con la cual el programa de acciones directas propuesto por el MCR consiguió ser eficaz en su voluntad de movilizar a los trabajadores, ejerciendo una influencia determinante en diversos sectores del territorio en los momentos precisos y en forma coordinada. La influencia del partido por esas características tuvo efectos determinantes, valga la redundancia, en el curso que tomó el proceso. Por esa vía llegó a desencadenarse la intensa agitación y la serie de sucesos que culminarían el 15 de marzo del 71, cuando la CORA, la Corporación de la Reforma Agraria, expropia los primeros predios y la CORFO, la Corporación de Fomento, compra los inventarios de cada uno de estos, incluía las dos industrias que habían en el fondo en el Tume, los aserraderos desperdigados por toda la cordillera y todos los equipamientos entre los cuales se cuentan, bueno, vehículos, lanchas, camiones y dos generadores de electricidad para construir con todo ese equipamiento y tierras el complejo como tal. Al terminar este periodo, en marzo, sin embargo, y pese a que habían conseguido un importante ascendente entre los trabajadores y a que algunos de estos esperaban que así lo hicieran, los miristas rehusaron cualquier posibilidad de asumir algunos de los 6 cupos que los trabajadores eligieron para conformar el Consejo de Administración, instancia máxima de toma de decisiones de la naciente empresa. Y del mismo modo, los miristas rehusaron también de cualquier otro cargo, como jefe de predio, como jefe de sección, como jefe de aserradero o cualquier otro nombramiento que comportara una función política dentro de la estructura institucional, con la honrosa y muy importante excepción de la presidencia del sindicato en el Tume, que en su calidad de obrero de la fábrica asumió Mario Fuentealba. Después del 15 de marzo, ya terminada la agitación del verano, que incluyó además una intensa experiencia de trabajadores de verano, donde más de 1.200 estudiantes de la Universidad de Concepción, de la Universidad de Chile, de la Universidad Técnica y de la Universidad Austral estuvieron instalados por 2 meses en la cordillera. Ya terminada esa agitación, los trabajadores de la madera debieron darse, terminada esa agitación y expropiados los primeros fondos, debieron darse a la tarea de organizar la naciente empresa. Durante ese periodo, muchos de los militantes miristas que habían jugado roles importantes y que contaban con el reconocimiento de los trabajadores se retiraron a ocupar otras tareas asignadas y requeridas por el partido o a desarrollar nuevas actividades de formación política y militante. Algunos se incorporaron al GAP, otros viajaron a Valdivia, otros a Santiago y otros quizás a otros lugares. En dirección inversa, durante el mismo periodo, en la medida en que avanzaba la formación de la empresa, fueron llegando a la montaña numerosos militantes de los partidos de la coalición de gobierno, funcionarios y profesionales de distinta índole, de distinta calaña podría decir también, a ocuparse en las tareas de administración. Este hecho, en principio, parecía necesario, acarreó con el tiempo sustantivas dificultades, cuando buena parte de los trabajadores, frustrados por las dificultades que estaban presentándose en el curso del proceso, comenzaron también a cuestionar hacia el final del año 72, especialmente después de que Allende visitaran el Tume,
la forma en que estos funcionarios estaban pasando a convertirse en nuevos patrones. El periódico El Poder Popular, órgano oficial de los trabajadores forestales, sostenía en efecto, por ese periodo, que cuando las fábricas fueron estatizadas, la mayoría de los técnicos y profesionales huyeron junto a los patrones. Entonces hubo que traer nuevos entendidos y nuevos peritos. ¿Qué pasó con estos? Muchas veces actuaron en forma muy parecida a los antiguos. Seguían tomando las decisiones en sus oficinas y no venían a hablar con nosotros para enterarse de cuáles eran nuestros problemas o ver cómo se veían las cosas desde el trabajo mismo. Eso es la perspectiva a nivel nacional. En la cordillera, muchos de los militantes que habían salido del territorio después de las tomas de fondo, especialmente cuando el MIR sale del GAP, comenzaron a regresar a mediados del año 72 junto a los primeros signos de la crisis que se abría en el país, digamos. Muchos de estos militantes, entre ellos José Bravo, ya citado autor de Carranco a Carrán, habían nacido en el Tume y trabajado en la empresa durante la época de los patrones. Habían sido obreros forestales antes de haber sido miristas. A raíz del retorno de estos militantes y atendiendo al estado del proceso que venía desarrollándose, como decía, por todo el país, el regional del MIR en Valdivia evalúa la necesidad de una reestructuración de su política para el complejo, sometiendo a revisión crítica lo antes realizado bajo el programa del MCR y como resultado define una nueva estructura partidaria en la forma de GPM que estaría concentrada en lo sucesivo en desarrollar el programa del FTR en todo el complejo. Antes de la toma de los fondos, durante la época de los patrones, los trabajadores forestales habían luchado por más de 30 años por ser reconocidos como obreros industriales. Sin embargo, habían sido asimismo reiteradamente reprimidos y sometidos a condiciones de inquilinaje, imponiéndoles un dispositivo de control basado en la clasificación como trabajadores agrícolas, con lo que inmediatamente quedaban privados de todos sus derechos laborales. Efectivamente, las conquistas que habían venido consiguiendo los trabajadores industriales demorarían todavía hasta la ley de 67 de sindicalización campesina en llegar hasta el campo, o a la montaña en este caso. Por esa vía, sin embargo, los trabajadores de la madera habían acumulado también 30 años de larga reflexión, de tal manera que el programa del FTR, mucho más ajustado que el del movimiento campesino a la realidad concreta del territorio y a la propia experiencia histórica de los obreros forestales, avanzó sin dificultad, montando nuevas bases partidarias por todo el territorio. A nivel nacional, en vista del primer Congreso Nacional de Trabajadores Forestales que tendría lugar en el edificio de la UNTAC en abril del 73, el Poder Popular sostenía en sentido congruente que toda la gente del sector forestal, incluyendo las direcciones ejecutivas y los técnicos, está de acuerdo. Los trabajadores del bosque y la madera debemos tener voz y voto en las decisiones sobre la marcha y el manejo de nuestras empresas. Sin embargo, esta fuerza creciente y legítima no contaría con la estructura institucional suficiente para, en medio de la crisis, conseguir efectivamente consolidar el control obrero. Efectivamente, el GPM en ese minuto evalúa que había sido un error no haber desocupado el territorio en principio y no haber optado en ese momento a los cargos que pudieran haber proveído de cierta estructura que permitiera mantener, digamos, el complejo o posicionar el complejo de mejor manera frente a la crisis que se estaba desarrollando, de tal manera que esa fuerza creciente y legítima que decía, que no tuvo vías para expresarse, terminó, digamos, en la noche del 11 al 12 de septiembre, cuando ya el golpe había caído sobre prácticamente todo el territorio a lo largo del país, el asalto al retén de carabineros, que realizaron más de 100 trabajadores la noche del 11 de septiembre, podría entenderse como el último impulso de un movimiento que terminó sin las herramientas ni conseguir los canales que favorecieran su efectiva consolidación. Finalmente, todo lo que... Tenía algunas fotos, la verdad, de lo que es allá. Ese es el territorio en un mapa ideográfico que se hace el año 72 por el complejo y ubica lo que describía, digamos, desde el sur del volcán Villarrica hasta el norte del lago Maihue, todo se fue el territorio forestal, donde la especie principal era el raulí, una de las maderas más finas del bosque nativo, que se explotó devastadoramente al punto de que hoy día los viejos dicen no hay madera ya, no queda madera.
La práctica principal en toda la cordillera era, por cierto, la del aserradero. Lingotes de raulí se exportaban a manos llenas, digamos. Esos son los trabajadores de la fábrica. En el Tume habían 2 fábricas, una de terciados y una de puertas y ventanas, además, por cierto, de toda la madera cerrada que se producía en bruto, digamos. El grupo de sindicalistas, que fue el que consiguió constituir el primer sindicato, y muchos de ellos pasaron con el tiempo a formar parte de la estructura de administración del COFOMAP. La foto de Carranco. Carranco es el primer fondo que se toma en la cordillera. A propósito de él empieza a cobrar fama la figura del comandante Pepe, y claro, fue designado territorio liberado el 26 de noviembre del 70. La visita de Allende en el Tume, paradójicamente la visita de Allende en el Tume fue el día 9 de octubre del 72. Allende pernocta en el Tume, esperando acudir a otro fondo en la zona sur del territorio. Sin embargo, cuando amanece el día 10, en el país entero ha comenzado el paro patronal, ¿no? Los transportistas, especialmente en Nissan. Y eso es en el Tume. El pueblo está emplazado entre cordilleras y bosques. Es una zona que en aquellos años, hoy día aquí arriba hay toda una población. Pero en ese tiempo aproximadamente el 40% de la superficie del pueblo estaba ocupado por castillos de madera, que son la madera cerrada, digamos, puesta a secar por 1 o 2 años antes de ser vendida. Eso. Bueno, agradecer a los 3 panelistas. Desgraciadamente el tiempo no da para mucho. Lo que le queda por poner antes de pasar a la segunda mesa es dar la palabra 1 minuto a cada uno. En particular, volver sobre esta relación, ¿no?, entre el MIR como organización revolucionaria, los frentes de masa y la creación o la voluntad de crear poder popular desde los 3 sectores que hemos visto: pobladores, forestales y campesinos. Boris, 1 minuto. Como una idea que te parece interesante que trabajar o que destacar para el futuro. No me deja poner el video, que era lo más entretenido, y me hace esta pregunta. Así, en 1 minuto di que lo más importante en 30 segundos. Yo diría, a ver, que yo creo que hoy día la sala está llena, y no solo de militantes antiguos del MIR, y este tema genera polémica y levanta pasiones no solo por lo que pueda significar la revolución armada en el país, sino porque yo creo que para los jóvenes que nacimos en esta democracia o somos hijos de este mundo actual, la búsqueda por algo distinto nos ha llevado a los años 60 y al MIR y a la Unidad Popular en general. Yo creo que una cosa que es importante, que tiene que ver con el poder popular, con el MIR, con qué sé yo, para nosotros tiene que ver más que con un pasado muerto que está por allá atrás, que nosotros cargamos, no sé qué. Tiene que ver con el presente nuestro, tiene que ver con el futuro de este país, y tiene que ver con que definitivamente lo que se constituyó como nuestra sociedad, sistema político, como cultura, no es suficiente, no basta, no está bien, y se requiere de otras cosas. Y en esa búsqueda de eso otro, creo que las nociones de poder popular, las nociones de alternativas profundamente distintas a esta sociedad, en donde la libertad no es una cosa individual, sino que es colectiva, en donde los proyectos de vida no están en torno a las cosas, sino a los seres humanos, son fundamentales. Y en ese sentido yo diría que el MIR, el poder popular, si quieren idealizado, nosotros nos hemos dado la tarea durante años de hacer estudios sistemáticos justamente para no idealizar, pero si quieren idealizado o no, representa para nosotros y para la élite tradicional y más moderna de este país, representa en alguna medida
es esa alternativa, ese camino, ese partido revolucionario, esa organización o esa construcción de sociedad desde abajo. Entonces, yo para concluir diría de que creo que hoy día la sala está llena y cada vez se hacen más estudios sobre esto, porque la sociedad chilena está enferma hoy día en el presente, y esto creo que nos ayuda a buscar la cura o alguna alternativa política a la sociedad actual. Renzo, desde tus estudios, pero también tu profundo trabajo con campesinos, trabajadores de Maipú, que estás haciendo desde hace años, ¿qué nos puedes decir que has sacado de esa experiencia? Bueno, inicialmente, como comentaba antes, mi intención no era estudiar al MIR. O sea, mi intención era estudiar los consejos campesinos, el cordón industrial, los comandos comunales. Y ahí me empezaron como a aparecer los jóvenes del MIR. Entonces, y ahí empecé como a comprender un poquito el tema de este acoplamiento, que es lo que decían antes, a experiencias sindicales, ¿cachai? Que, bueno, que no solamente son sindicales, que también son deportivas, que también son los hechos cotidianos, ¿cachai? De cómo el MIR, respetando esa tradición, ¿ya? Esa experiencia, tiene la capacidad un poquito de considerando esa tendencia, incluso muchas veces hasta economicista, contribuir a que los sectores populares dibujen una nueva sociedad diferente a la que estaban durante años sometidos, explotados y dominados. Pero definitivamente cuando uno comprende el poder popular, y lo que me queda a mí un poquito, o sea, es que no es una noción que debe solamente centrarse en relación al MIR, ¿ya? O sea, también habían bases del Partido Socialista que estaban en una lógica bien parecida, sectores, grupos, y otros no tanto. Entonces, con lo que yo me quedo, como te decía, con ese aporte a los ejercicios de poder, pero sobre todo yo me quedo con que los campesinos, con los pobres de la ciudad, los pobres del campo, vivieron los minutos más felices de sus vidas, cuando le tomaban los fondos a los patrones, cuando le tomaban la empresa a los capitalistas. Y ahí siempre estuvieron los del MIR. Entonces yo me quedo como con ese aprendizaje desde la perspectiva de clase. Eso más o menos. Y para cerrar, Cristóbal, desde el sur, el accionar del MIR y esa perspectiva de poder popular. Sí, bueno, sumarme, por cierto, a lo que dicen mis compañeros, pero tal vez aportar desde el sur. Un poco ya lo anticipaba con esta idea y pensando, claro, como en una perspectiva más política desde hoy y desde lo que está pasando en Chile contingentemente, quizás poner en valor o poner la pregunta, el problema, digamos, analizar. Yo por cierto, no tengo la respuesta ni tampoco la historia del complejo que yo he podido conocer podría proveerla, digamos. Pero sí creo que hay elementos como que podrían instalar preguntas, digamos. Y principalmente creo que el proceso en el Tume, en la cordillera valdiviana, le debió mucho, digamos, a la función del partido, digamos, que creo que la manera en que influyó y coordinó y pudo incidir ayudó de manera importante, digamos, a que los trabajadores pudieran impulsar lo que llegó a ser el proceso de toma de fondo y después la constitución de la empresa. Y en ese sentido también volver sobre la idea de la capacidad de los militantes de poder sintonizar de una manera muy cercana e íntima, digamos, con la experiencia que había tenido históricamente el territorio, digamos. Bueno, en general muchos de ellos fueron también obreros antes de ser militantes, entonces eso evidentemente conjugó en una pura personalidad o en unas puras personalidades eso. Y desde el sur, digo, creo que, claro, la perspectiva de lo territorial, en el fondo. O sea, creo que la experiencia concreta de control territorial que significaron esos 3 años de unidad popular en el complejo maderero Panguipulli son también, lo mismo que dice Renzo, en el fondo son los años más felices que ha vivido la gente ahí arriba. Y pese a todo el daño que vino después, digamos, un viejo que estuvo preso no sé cuántos años, que lo torturaron varias veces, que en fin lo perdió todo,
y que terminó con Parkinson, que en fin, que no tuvo ni una política de reparación, qué sé yo. Yo lo entrevisto, una entrevista muy dura, intensa, y le pregunto al final, ¿y valió la pena? Y me dice, claro que valió la pena, en el fondo, ¿cómo no? En el fondo. Eso. Gracias.